Fue condenada injustamente a la silla eléctrica, pero cuando dijo sus últimas palabras, Dios la salvó. El frío en el corredor de la muerte era como un cuchillo que cortaba hasta los huesos. Las paredes grises y las luces fluorescentes parpadeaban de forma intermitente, como si también estuvieran al borde del colapso. Renata caminaba con la mirada fija al frente. Su vestido blanco parecía demasiado puro para el lugar donde se encontraba. Una ironía, pensó. La tela ligera se pegaba a su piel, no por el calor. Allí no había ni un rastro de humanidad, sino por el peso de sus pasos. 2 guardias escoltaban a Renata, pero no con violencia. Parecía más un acto mecánico, como quien lleva a una persona sin alma al final de su camino. La capilla improvisada que había cruzado antes aún olía a cera de velas y a rosas marchitas. Un aroma pesado, como si el tiempo se hubiese congelado en ese pequeño altar. La Virgen de Guadalupe colgaba en la pared, observándola con ojos llenos de compasión. Santa Madre, si esto es un sacrificio, que sea por algo más grande que yo, susurró Renata al pasar. Las oraciones de los demás presos habían quedado atrás, al igual que sus gritos y el rechinar de puertas de acero. Ahora solo el silencio se hacía eco en su mente, interrumpido por recuerdos que la golpeaban con una fuerza inesperada. La risa de una niña, los abrazos cálidos que nunca pudo dar, y la voz de Emilio, autoritaria y llena de poder. «Usted será fuerte, Renata», le había dicho una vez años atrás, con una voz suave que disfrazaba su verdadero rostro. «Por nuestro futuro». Pero su futuro no era más que una mentira que terminó con la vida que Renata había soñado. Los pasos se detuvieron frente a una puerta de acero doble. La sala de la ejecución. Allí dentro, varias personas aguardaban su muerte, periodistas, representantes de la ley y testigos necesarios para que el Estado certificara que la justicia había sido servida. A un lado, un sacerdote murmuraba con las manos apretadas en un rosario. Nadie osaba mirarla a los ojos. «Es hora», dijo uno de los guardias. Renata levantó la cabeza, sin titubear. Había pasado los últimos 3 años esperando este momento, pero no como otros pensaban. No en el miedo, no en la desesperación. Su misión era otra, y su corazón latía como si lo supiera. Cuando la sentaron en la silla eléctrica y ajustaron las correas de cuero alrededor de sus brazos y piernas, sintió la opresión, pero no cedió. «¿Últimas palabras?», preguntó una voz seca y formal. El silencio duró varios segundos. Era como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Los ojos oscuros de Renata se fijaron en las sombras al otro lado del cristal, donde Emilio seguramente estaría, oculto, disfrutando de su victoria. «Valentina está viva». Su voz retumbó en la sala, clara como una campana que rompe la madrugada. Los murmullos comenzaron de inmediato. Alguien dejó caer un bolígrafo, otros miraron alrededor como si no hubieran entendido bien. Pero Renata no había terminado. «Mi hija no murió. Emilio la escondió, me la robó. Está con sus padres, los abuelos que nunca supieron la verdad. Revisen la casa de campo en Puebla», dijo casi como una orden. «¿Qué está diciendo?», exclamó uno de los hombres en la sala, visiblemente alterado. «Pueden matarme si quieren, pero la verdad ya está ahí. Valentina está viva, y cuando la encuentren, todo lo que Emilio ha hecho quedará al descubierto». La tensión era eléctrica, más que la propia corriente que aguardaba en la silla. Un guardia se retiró del lugar apresurado, hablando por radio. La autoridad en la sala titubeaba. Debían continuar con la ejecución. Afuera el sonido de las sirenas comenzaba a llenar el aire. Renata cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo por primera vez en años una pequeña brisa de alivio. No importaba si ella moría. Había plantado la semilla de la verdad.
y en algún rincón su hija, Valentina, seguía respirando. A lo lejos, la Virgen de Guadalupe parecía mirarla desde un rincón oscuro de la sala. «Que así sea», pensó Renata. Y entonces, el mundo entero comenzó a tambalearse. La lluvia golpeaba con fuerza las calles de la ciudad, limpiando su suciedad, mientras el ulular de las sirenas se perdía entre los edificios viejos. Dentro de la penitenciaría, un silencio helado se apoderó de la sala. La confesión de Renata había sido como una bomba cayendo en un mar de incertidumbre. «Valentina está viva». Las palabras de Renata seguían vibrando en los oídos de todos los presentes. Del otro lado del vidrio, Emilio permanecía de pie, con el rostro tenso y pálido. El control que siempre había tenido comenzaba a desmoronarse. Su mirada fija en Renata ardía con furia contenida. Sabía que el tiempo se le había acabado. Los murmullos de los testigos crecían. Un oficial tomó su radio y salió apresurado de la sala. Nadie miraba a Renata, pero ella no necesitaba que lo hicieran. Sentada en esa silla que se había convertido en símbolo de su supuesta culpabilidad, respiraba con calma. La verdad ya había sido sembrada. Mientras afuera las sirenas y el ruido del caos crecía, los recuerdos empezaron a inundar su mente. Fragmentos de un pasado lleno de dolor que la trajeron hasta aquí. Renata tenía apenas 22 años cuando conoció a Emilio. Trabajaba en una pequeña cafetería en el centro, un lugar modesto que recibía a oficinistas y abogados que venían por un café rápido. Emilio era distinto. Un hombre elegante, de voz pausada y mirada profunda. Se presentó como un cliente habitual, dejando siempre propinas generosas y sonrisas amables. Una mujer tan inteligente no debería desperdiciarse aquí, le dijo un día, mirándola con admiración. Palabras dulces que poco a poco la envolvieron. Renata no tardó en enamorarse de aquel hombre mayor, quien le prometió un futuro lleno de comodidades y amor. Pero Emilio, siempre cuidadoso, mantuvo todo en secreto. La veía a escondidas, en hoteles caros donde le susurraba promesas. «Espérame un poco más, todo esto valdrá la pena». Renata creyó en él, pero cuando quedó embarazada, todo cambió. El día que le mostró la prueba de embarazo, Emilio se quedó en silencio. Aquella dulzura que tanto la había cautivado desapareció. «Esto no puede ser. No entiendes lo que estás haciendo». Días después, Emilio dejó de responder llamadas, desapareciendo de su vida como si nunca hubiera existido. Renata, con el corazón roto, decidió seguir adelante sola. Alquiló un cuarto pequeño en una vecindad y esperó con ilusión la llegada de su hija. Pero Emilio no había terminado con ella. Unas semanas después del parto, 2 hombres tocaron su puerta. Un médico y un abogado, enviados por Emilio, entraron con frialdad y papeles en mano. Renata estaba débil, con su bebé apenas nacida en brazos. «Firme estos documentos. Es lo mejor para todos». Renata se negó, pero entonces el abogado sacó un certificado de defunción. «Tu hija murió. Lo sentimos». El mundo de Renata se vino abajo. Aturdida y devastada, apenas pudo resistirse cuando la obligaron a firmar los papeles. Emilio había logrado lo que quería, borrar a Renata de su vida y quedarse con Valentina. Los años pasaron y Renata nunca dejó de buscar respuestas. Fue entonces cuando recibió una carta anónima. «Tu hija está viva. Clara sabe la verdad». Clara, la esposa de Emilio, había descubierto el secreto. Aquella mentira había envenenado su vida y el dolor la llevó a contactar a Renata para devolverle lo que le habían quitado. Pero Emilio, al descubrirlo, no lo permitió. La noche del encuentro, el auto de Clara fue encontrado volcado en una carretera solitaria. Emilio, con su poder y contactos,
culpó a Renata. Según él, la había seguido, acosado y provocado el accidente. Las pruebas que presentó eran irrefutables. La opinión pública condenó a Renata mucho antes que el juez lo hiciera. Las gotas de lluvia resbalaban por las ventanas de la sala de ejecución mientras Emilio observaba cómo el mundo comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Afuera, las patrullas ya se dirigían hacia la casa de campo en Puebla, donde Valentina había sido escondida durante años. Renata, aún atada a la silla, mantuvo su mirada fija en el vidrio. Sabía que Emilio estaba del otro lado, sintiendo cómo el control que había ejercido por tanto tiempo se le escapaba entre los dedos. «¿Creíste que me iba a morir callada?», susurró, como si le hablara directamente a él. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron el corredor de la muerte. El sonido de pasos apresurados comenzó a llenar el espacio. Por primera vez en años, Renata sintió que la justicia estaba cerca. «Valentina, espérame», pensó, con una lágrima resbalando por su mejilla. El camino hacia la casa de campo en Puebla era angosto y solitario, rodeado de campos áridos y árboles torcidos que parecían susurrar secretos antiguos. La lluvia, que horas antes había caído con furia en la ciudad, se había convertido en una neblina espesa que cubría el horizonte. Dos patrullas avanzaban con las luces encendidas, rompiendo la calma del paisaje. El capitán Ramírez, un hombre robusto de rostro curtido, no apartaba la mirada del camino. A su lado, un joven oficial revisaba una libreta donde anotaba las coordenadas. «Dicen que la señora está loca», murmuró el joven. «Dicen muchas cosas», respondió Ramírez con voz grave. «Lo importante es lo que encontremos allá». Mientras la búsqueda se intensificaba en Puebla, en la penitenciaría, Renata había sido retirada de la sala de ejecución. Las luces seguían encendidas y el lugar estaba ahora vacío, como si la escena de su muerte nunca hubiera ocurrido. Aún esposada y escoltada por los guardias, Renata caminaba con la cabeza en alto. Sus ojos reflejaban determinación. «¿Por qué hiciste esto hasta ahora?», preguntó uno de los guardias, incapaz de ocultar su curiosidad. Renata lo miró de reojo. «Porque hoy tenía algo que perder». La casa de campo de los padres de Emilio era una propiedad antigua y descuidada, rodeada de cercas oxidadas y con una fachada amarillenta. Parecía un lugar olvidado en el tiempo. Los abuelos de Valentina, don José y doña Elvira, no esperaban visitas esa noche. El sonido de los motores de las patrullas los alertó. Don José salió con una linterna en mano, apoyándose en su bastón, mientras doña Elvira se asomaba por la ventana, inquieta. «¿Quiénes son ustedes? Aquí no hemos hecho nada», protestó don José, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. El capitán Ramírez bajó del auto y se acercó despacio, con las manos al frente para tranquilizarlo. «Venimos por una denuncia importante, señor. Necesitamos saber si la niña Valentina está aquí». El rostro de don José palideció. A su lado, doña Elvira apretó las manos con fuerza, como si intentara proteger un secreto imposible de ocultar. La puerta de la casa se abrió con un rechinido y, de pronto, entre las sombras del interior, apareció una pequeña figura. Una niña de 8 años, con el cabello oscuro y un vestido amarillo deslavado. Era Valentina. Sus grandes ojos miraron a los oficiales con confusión, mientras se aferraba a la falda de doña Elvira. La mujer intentó hablar, pero las palabras no salieron. Don José bajó la mirada, derrotado. «Nos la dejaron aquí cuando era un bebé. Nos dijeron que su madre había muerto, que esta era su familia ahora», murmuró don José apenas audible. El capitán Ramírez asintió, conteniendo la emoción en su pecho. Con un gesto, indicó a los demás oficiales que la niña debía ser resguardada. «Todo estará bien, pequeña. Ven con nosotros», dijo el capitán con suavidad.
Valentina miró a sus abuelos, buscando respuestas. Doña Elvira no pudo contener las lágrimas y se inclinó para darle un beso en la frente. «Perdónanos, mi niña, perdónanos». Mientras tanto, en la ciudad, Emilio sintió el peso de su caída incluso antes de escuchar la noticia. Su teléfono no dejaba de sonar, pero él no contestaba. La oficina del juez, una vez símbolo de su poder y control, se había convertido en una celda invisible. Se sentó en su amplio escritorio, rodeado de diplomas y fotografías de una vida respetable que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Un agente de policía irrumpió en la oficina con el rostro firme. «Señor Emilio Suárez, está detenido por secuestro, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio». Por primera vez en años, Emilio no dijo nada. Su rostro estaba vacío, como si comprendiera que el juego había terminado. Mientras lo escoltaban fuera del edificio, periodistas y cámaras lo rodearon, lanzando preguntas y flashes como dagas. «¿Es verdad que secuestró a Valentina? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de Renata?». Pero Emilio no respondió. El hombre que una vez había manipulado todo a su alrededor ya no tenía control sobre nada. Horas después, la noticia de que Valentina estaba viva llegó a la penitenciaría. Renata, sentada en una pequeña celda, escuchó cuando las llaves giraron y la puerta se abrió. Frente a ella estaba el capitán Ramírez, con una mirada serena. «La encontramos, Renata. Valentina está viva, pronto la verá». Renata sintió que sus piernas temblaban. Por un instante, el aire pareció faltarle. Después de tantos años de sufrimiento, la esperanza había regresado. Se llevó las manos al rostro y el llanto que durante tanto tiempo había contenido finalmente la liberó. Entre lágrimas susurró: «Gracias, Dios mío, gracias». El sol comenzaba a salir en el horizonte, iluminando las paredes grises de la prisión. Para Renata, aquel amanecer significaba el inicio de una nueva vida, una vida que aún debía recuperar. El aire de la madrugada era fresco y limpio, como si el amanecer trajera consigo una purificación. En la pequeña celda de la penitenciaría, Renata observaba el resplandor anaranjado que comenzaba a iluminar los muros. Sus ojos, hinchados por el llanto, reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio. Después de años de sufrimiento, Valentina estaba viva, pero el camino hacia la justicia apenas comenzaba. En otro lugar de la ciudad, Emilio despertaba en una celda mucho más lúgubre que su lujosa oficina. La camisa arrugada y el cabello desordenado eran el reflejo de su caída. No era el juez respetado que la gente veía en la televisión, sino un hombre desnudo de poder, atrapado por las mismas leyes que había manipulado durante años. El eco de las palabras de la gente lo perseguía. «Está detenido por secuestro y falsificación». Los días siguientes fueron un torbellino de noticias y revelaciones. La imagen de Emilio, esposado y escoltado por policías, apareció en las portadas de todos los periódicos y noticieros. Periodistas y comentaristas discutían sin cesar cómo alguien con tanta autoridad había caído en desgracia. Renata, liberada de su celda temporalmente para testificar, fue trasladada a los tribunales bajo una escolta discreta. El público estaba dividido. Algunos la veían como una víctima de un sistema corrupto, mientras otros aún creían en la narrativa de Emilio. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a salir a la luz las pruebas. «Aquí está la firma falsificada de la madre biológica de Valentina», declaró un perito en el estrado, mostrando documentos que Emilio había presentado años atrás. «Tenemos evidencia de transferencias bancarias realizadas a funcionarios clave que encubrieron el secuestro», agregó el fiscal, señalando un monitor con registros detallados. Cada testimonio era como un clavo más en el ataúd de Emilio.
Pero el golpe final vino con el testimonio de don José y doña Elvira. Los abuelos, con la voz quebrada por la culpa, confesaron cómo Emilio había llevado a Valentina a su casa años atrás, jurándoles que la madre de la niña había fallecido. Él nos hizo creer que estábamos salvando a la niña de una tragedia, dijo don José, incapaz de levantar la mirada. Mientras el juicio avanzaba, Valentina fue llevada a un lugar seguro bajo el cuidado de psicólogos y trabajadores sociales. Renata no había podido verla todavía, pero sabía que el momento estaba cerca. Cuando finalmente se lo permitieron, el encuentro se dio en una pequeña sala decorada con colores cálidos y juguetes. Renata entró con pasos inseguros. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza desbocada. Valentina estaba sentada en una pequeña silla jugando con una muñeca. La niña levantó la vista al sentir la presencia de alguien más. Sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los de Renata. «Hola, Valentina», dijo Renata con un nudo en la garganta. Valentina la observó con curiosidad. No sabía quién era esa mujer, pero algo en su voz le resultó cálido, familiar. Renata se arrodilló frente a ella, luchando por contener las lágrimas. «Soy tu mamá, mi amor. He estado buscándote por tanto tiempo». Valentina parpadeó, confundida, y luego miró a la trabajadora social que estaba de pie cerca. La mujer le sonrió y asintió, animándola. Con cuidado, Valentina extendió su pequeña mano y tocó el rostro de Renata. «¿Eres de verdad?», preguntó con voz tímida. Renata asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras abrazaba a su hija por primera vez. Fue un abrazo lleno de promesas, de amor acumulado, de años perdidos que ahora intentaban recuperarse. El día que Emilio fue declarado culpable, la sala del tribunal estaba llena. Los cargos incluían secuestro, falsificación de documentos, manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. La condena fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, Emilio permaneció en silencio. Sabía que no había forma de escapar. Las cámaras lo capturaron con el rostro vacío, mientras los murmullos llenaban la sala. Renata estaba allí, sentada al fondo, observando con calma. No sentía alegría ni venganza, solo alivio. Finalmente, el hombre que había destruido su vida pagaría por sus crímenes. Tras el juicio, Renata comenzó el proceso de reintegrarse en la vida de Valentina. No fue fácil al principio. La niña había crecido creyendo que sus abuelos eran sus padres. Pero poco a poco, con paciencia y amor, comenzaron a construir una relación. Renata decidió mantener a don José y doña Elvira en la vida de Valentina. Aunque habían sido cómplices involuntarios, sabía que la habían cuidado con cariño. Un día, mientras paseaban por un parque, Valentina tomó la mano de Renata y dijo: «¿Ahora vamos a estar juntas para siempre, mamá?». Renata se detuvo, mirándola con los ojos llenos de amor. «Sí, mi amor, para siempre». El sol brillaba intensamente aquella mañana en el parque. Los árboles, con sus ramas extendidas como brazos, ofrecían sombra a las familias que disfrutaban del aire libre. Niños corrían entre los senderos de piedra, sus risas llenando el ambiente. Renata y Valentina estaban sentadas en una banca compartiendo una paleta de mango. Para muchos era una escena cotidiana, pero para Renata ese momento era un milagro. Habían pasado meses desde el juicio y la vida de ambas estaba encontrando un nuevo equilibrio. Renata había decidido mudarse a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos oscuros del pasado. Valentina estaba comenzando a adaptarse a su nueva realidad, aunque el proceso no había sido fácil. La niña aún preguntaba por don José y doña Elvira, pero Renata había hecho lo posible para mantenerlos en su vida. «¿Puedo ir a ver a los abuelitos mañana?»,
preguntó Valentina, mirando a Renata con ojos esperanzados. Claro que sí, mi amor. Siempre podrás verlos cuando quieras, respondió Renata con una sonrisa cálida. Había decidido que el perdón sería el camino a seguir. Don José y doña Elvira no eran culpables de las acciones de Emilio. Ellos también habían sido manipulados, creyendo que estaban protegiendo a una niña huérfana. Más aún, sabían que Valentina los amaba profundamente, y Renata no quería arrebatarle esa parte de su vida. La casa de Renata era pequeña pero acogedora. Las paredes blancas estaban adornadas con dibujos que Valentina había hecho en las últimas semanas. Una figura destacaba, un sol enorme con dos figuras de la mano. «Mamá y yo», había dicho Valentina con orgullo al colgarlo en la pared. Por las noches, Renata se sentaba al borde de la cama de Valentina, contándole historias inventadas sobre princesas valientes y dragones que se enfrentaban a todo para proteger a quienes amaban. Valentina escuchaba con los ojos llenos de asombro y poco a poco su relación se fortalecía, pero había días oscuros también. Valentina, como cualquier niña, tenía preguntas. «¿Por qué ese hombre malo nos separó, mamá?», preguntó una noche con el ceño fruncido. Renata respiró hondo, tomando tiempo para responder. «Porque algunas personas tienen miedo de la verdad, mi amor. Pero lo importante es que ya no puede hacernos daño». Valentina la miró en silencio, y luego, como si comprendiera más de lo que su edad permitía, se abrazó a su madre. Un fin de semana, Renata llevó a Valentina a casa de don José y doña Elvira. Los abuelos, con lágrimas en los ojos, las recibieron con los brazos abiertos. La relación entre ellos y Renata era tensa al principio, pero el tiempo y el amor por Valentina comenzaron a sanar las heridas. «Gracias por cuidarla todos estos años», dijo Renata, mientras doña Elvira servía café en la pequeña cocina. «Gracias a ti por darnos la oportunidad de seguir siendo parte de su vida», respondió la mujer con una voz temblorosa. Aquel encuentro marcó un antes y un después. La familia, rota durante tanto tiempo, comenzaba a repararse. Con el paso del tiempo, Renata encontró trabajo en una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia y abuso. Usaba su experiencia para dar apoyo a otras que, como ella, habían enfrentado sistemas injustos. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza, y muchas mujeres comenzaron a verla como una figura inspiradora. Valentina, por su parte, comenzó a asistir a la escuela. Sus maestros la describían como una niña alegre y brillante, con una imaginación desbordante. A menudo hablaba de su madre como la persona más valiente del mundo. Una tarde, mientras Renata preparaba la cena, Valentina entró corriendo a la cocina con un dibujo en las manos. «Mira, mamá, hice esto para ti». Renata tomó el papel y sonrió. Era un dibujo de ambas bajo un gran arco iris, con la palabra familia escrita con letras grandes y coloridas. «Es hermoso, mi amor. Lo colgaremos en la sala». El día en que Emilio fue transferido a una prisión de máxima seguridad, Renata se permitió un momento de reflexión. No sentía odio ni rencor. Solo quería cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. Sabía que Emilio había destruido mucho, pero no podía permitir que también destruyera su futuro. Renata tomó a Valentina de la mano y caminaron hacia el parque, donde el sonido de los niños jugando llenaba el aire de vida. En el cielo el sol brillaba con fuerza, iluminando el rostro de ambas. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Valentina mirando hacia adelante. «Vamos a vivir, mi amor. Vamos a ser felices». Y así, madre e hija comenzaron un nuevo capítulo juntas, dejando atrás las sombras del pasado. En sus corazones había espacio solo para el amor y la esperanza. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy.
Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.